Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. De verdadera libertad hablamos en este día, iglesia. De verdadera libertad. Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Amén. Capítulo 10. No se preocupe, quédese cómodo. Allí vamos a leer en fuerte y alta voz, porque vamos a compartir una historia. Y vamos hoy desde una historia a ver pasos de verdadera libertad. Amén. Así que en San Lucas 10, en el verso 38, tenemos una historia muy corta, demasiado corta, 5 versículos, donde se nos recrea la verdadera libertad de una manera tan real, y quiero llevarla hasta ti. Vamos a leer juntos en el poder del Espíritu Santo. Lea conmigo, por favor. Amén. Y dice así. Si alguien no ha encontrado, lo esperamos, pero ya está en pantalla. Así que, y todo el que se sienta cómodo leyendo así cómodamente, pero también quien quiera leer de pie, no se preocupe, voy a leer con usted. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos la buena parte y pedimos poder discernir la buena parte. Aleluya. Ponte cómodo, iglesia. Y vamos a hablar de algunos pasos hacia la verdadera libertad. Sería difícil encontrar un texto bíblico que describa más claramente la verdadera libertad. Realmente hoy expondremos lo que realmente es el desenfoque, lo que ha llevado a muchas personas a cambiar sus prioridades y a chocar contra una pérdida de libertad. Hoy vamos a ver un choque de temperamentos, porque quizás sea el temperamento lo que más aleje a las personas de la buena parte y de la bendición. Y vamos a tomar este ejemplo de estas personas. Vamos a hablar del lugar, aunque es Lucas el escritor que nos lo cuenta y no nos da ese lujo de detalles. Lucas es un cronista y además es médico, siempre se ocupa de detalles muy personales, y este texto, que solo está narrado acá en el Evangelio de Lucas y no se encuentra en los otros evangelios, nos va a hablar de verdadera libertad. Tenemos varios personajes, el texto habla de Martas y de Marías, y la pregunta que hace la teología durante toda la historia es: ¿la iglesia necesita Martas o necesita Marías? Teresa de Jesús, una mujer sabia de hace unos siglos, solía decir: el cuerpo de Cristo necesita Martas que sean Marías. Así que vamos a poder explicar esto de una manera especial. El texto comienza diciendo que en algún lugar, en una aldea que los hermanos, los otros evangelistas nos van a contar que se llamaba Betania, que quedaba más o menos a unos 8 kilómetros, más o menos la distancia que hay de aquí a Paipa, de Jerusalén, y que era paso obligado para todas las personas que iban hacia Jerusalén, que desde la infancia, donde vemos a Jesús a los 12 años y yendo para Jerusalén, sus padres paraban en ese lugar, y la Biblia nos indica que aparte de María de Nazaret, la mamá de Jesús, Marta y María eran mujeres
influyentes en el corazón de Jesús. Y Lázaro también, puesto que San Juan en el capítulo 11, en el verso 5, dice que Jesús las amaba y amaba a esta familia. Entonces, ya Lucas nos dice, casi que colocando como dueña de la casa, dice, había una señora en un lugar que se llamaba Marta, que era la dueña de casa. Y cuando uno piensa en la dueña de casa en el siglo I, uno dice, pues que estuvieran muertos los varones, porque recuerde que en el siglo I el varón era muy, muy grandemente exaltado. Y este varón que había acá, este varón llamado Lázaro, era un varón que además acababa de resucitar. Así que para las personas tenía que ser una persona ejemplar y especial. Sin embargo, nos encontramos a unos poquitos días antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y es algo que no sabe sino Jesús. A sus discípulos intentó decírselo de todas las maneras posibles, pero ellos no lo entendieron. Y lo que vamos a hacer hoy es mirar este verso 1. Dice, aconteció que yendo por el camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces tenemos a una persona que el escritor bíblico ya un poquito más moderno, recuerde que el pensamiento de Lucas es pensamiento griego y él ha estado por allá y no es tan hebreo. Él dice, la señora era la dueña de la casa, cosa que pues en el pensamiento hebreo no cabe, ¿cierto? Y de repente dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús. Para estas palabras que para nosotros en la modernidad son tan claras, pero cada palabra significa algo, nosotros hacemos algo que se denomina contexto histórico. Porque tenemos una niña que se sienta a los pies del maestro. Para nosotros literalmente sentarse a los pies del maestro significa ser su discípulo. Así que el escritor bíblico nos va a decir que Marta era la dueña de la casa y que María era discípula de Jesús. Entonces ya tenemos una claridad de las cosas que estaban pasando en esa casa. Y dice que Marta, y es donde nos vamos a detener en este día, se ocupó con muchos quehaceres. De hecho, la palabra que se traduce en este griego por preocupación es estar corriendo como loca de aquí para allá. Creo que alguien se identifica con eso, ¿cierto? Creo que alguna mujer se identifica con eso. Y estaba corriendo de aquí para allá, y la Biblia dice estaba muy preocupada con muchos quehaceres. Y hoy vamos a hablar de algo, hay dos cosas que en nuestro humilde parecer nos han quitado muchísima libertad. Porque recuerde que vamos hacia una libertad real y es de libertad que estamos hablando. Y ciertamente la preocupación, y acá cuando Jesús va a hablar con ella y le va a decir, es que te estás ocupando en las futilidades de la vida, cosas que no te van a cambiar tu vida ni tu familia, y tú estás preocupando. Recuerde que preocupación es el prefijo P, es ocuparse desde antes. Entonces, cuando hablamos de preocupación, hablamos de ocupaciones innecesarias. Lo que Jesús ve en ella es una mujer que se está complicando la vida sola, que no necesita complicarse la vida. Normalmente las discusiones en los hogares, los problemas en los matrimonios y muchas cosas que pasan tienen que ver con eso, con que nos complicamos nosotros a nosotros mismos la vida. Y Dios nos está pidiendo que no hagamos eso, porque eso lo que hace es quitarnos libertad, quitarnos libertad. Creo que vamos a tener que estudiar un poquitico el concepto de libertad, porque a veces nosotros los conceptos como verdad, libertad, que son tan usados por nosotros, el mundo entero ha luchado por la libertad. Cientos de personas han muerto a nombre de la libertad. Y los boyacenses tendríamos que saber más de eso, porque la mayor sangre que se puso en Colombia a nombre de la libertad se derramó aquí en este departamento. Entonces, cuando pensamos en libertad, nosotros pensamos en cosas que de pronto no son claras. Pero yo hoy voy a hablar de libertad espiritual. Y cuando la Biblia dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, habla de una libertad que el mundo entero no ha conocido. Porque la libertad que se compra con sangre, y no hablamos de la sangre de Jesús, sino de sangre humana, la libertad que se compra con peleas, con luchas de temperamentos, con personas que le hacen daño a otras, no es libertad. Entonces, para que podamos entender un poquitico qué quiere hacer Jesús con nosotros, voy a darte unos 2 o 3 conceptos de libertad para que entiendas y entendamos más bien todos qué quiere hacer nuestro Dios. El cristiano lo primero que es libre
es para no pecar. Nuestro concepto de libertad es salir de cualquier tipo de esclavitud. Y cuando la gente dice yo soy libre, no soy esclavo de nadie. De hecho, en el capítulo 8, donde Jesús habla de libertad en Juan, los judíos se enojan y se alocan porque el Señor les dice, ustedes necesitan libertad. Y ellos contestan, nunca hemos sido esclavos. Y uno dice, perdón, ¿ellos no han leído la Biblia? Ellos no fueron esclavos en Egipto, ellos no fueron esclavos de los sirios, ellos no fueron esclavos de los babilonios, pero se referían a una sola cosa. Esa gente habrá podido tener nuestro cuerpo, pero nunca ha tenido nuestro corazón. De hecho, Cirilo, uno de los escritores primeros, dice, cuando fue llevado esclavo José a Egipto, Egipto tenía su cuerpo, pero nunca tuvo su corazón, porque un judío no entrega su corazón a la esclavitud. Y de eso se trata la verdadera libertad, de cuidar el corazón. El Señor dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque una persona puede ser libre y sentirse libre porque no está en una prisión, pero su corazón está atado por el pecado, su corazón está atado por la fornicación, su corazón está atado por la pornografía y es una persona que es esclava, aunque pueda salir libremente a la calle. Así que cuando hablamos de libertad, la primera que quiero darte como concepto, la libertad es una tranquilidad de corazón que se deriva de la fe. Es una tranquilidad de estar a cuentas con Dios. Es una tranquilidad de saber que a Dios no le debemos nada. Y déjeme decirle que pesa mucho, no solamente en la hora de la muerte. Y como de la muerte ya nadie sabe. Hace tal vez 50 años se morían solo los ancianos y no esperábamos la muerte ni de niños ni de jóvenes. Pero hoy, quienes estamos enfrentando la realidad de que día tras día cualquier cosa puede pasar, nosotros tenemos que saber. Hace poco, y creo que lo viste en las noticias de Boyacá, bueno, más allácito era hacia Cundinamarca, en Chocontá, pero es vía Boyacá, había un incidente donde una buseta estaba estacionada y un bus le mandó lejos. O sea, uno se pone a mirar y eso y dice, una buseta estacionada, ¿qué peligro podía correr? Pero un bus le estrelló y realmente yo ese día tenía una cita médica y cuando llegué el doctor estaba aterrado y me decía, a ti no te pasó nada, pero fue en la vía que tú venías y fue cuando tú pasaste. Y yo pensaba, ahora, mientras estudiaba esta palabra, sí, nosotros acabábamos de pasar y el incidente fue enseguida. Pero es eso lo que pasa. Libertad es esa tranquilidad de corazón que se deriva de mi fe, de saber que si en este momento cierro los ojos en la tierra, pues los voy a abrir en el cielo porque no tengo cuentas pendientes con Dios. Eso es libertad. Porque no hay libertad donde yo sé que no voy para el cielo. Y lo sabemos, todos los que estamos aquí ante la pérdida de los seres queridos, el gran tormento es, sí entro al cielo. Y saber que entro al cielo nos trae una tranquilidad grande, pero tranquilidad grande de la libertad que hay en nuestro corazón es de saber que vivimos bajo los principios de Dios. Vivir con Cristo trae verdadera libertad, porque sin importar los ataques del enemigo, no solamente de seres humanos, sino de espíritus, tú sabes que eres libre en la medida en que el Hijo está a tu lado. Y si tú estás con Cristo, tú dices, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Óigame bien, no hay nada que el enemigo pueda hacer. No le estoy diciendo que no lo va a intentar. No le estoy diciendo que no va a tomar fotografías, que no va a tomar prendas de vestir, que no va a tratar de hacer cosas contra ti, contra tu matrimonio, contra tu vida ministerial. No es eso. Puede intentarlo. Lo que sucede es que no lo va a lograr. Creo que no me escuchó. No lo va a lograr. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, hablamos de libertad. Y libertad es esa virtud de la persona que es dueña de sus pensamientos, dueña de sus acciones, porque sabe que todas las cosas que hace ya son agradables a Dios. Porque cuando tú estás pensando, dices, mis pensamientos son agradables a Dios, porque yo ni pienso en hacerle daño a nadie, ni hacerme daño a mí mismo, porque el pecado me hace daño a mí mismo, y no estoy en contra de los principios de Dios. Así que pensando en este concepto de libertad, hermanos, ahora vamos a la realidad de la libertad de esta señora. Hablando de que el texto dice que era dueña de casa en un siglo en que la mujer, y lo sabes, te lo he repetido 1.000.000 de veces y hoy voy a tener que recordarlo por algunas personas que no lo saben, pero la mujer tenía un muy mal fin
Cuando usted ve a María y a Marta gritando y reprochándole a Jesús, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Te necesitábamos y nuestro hermano se murió por tu culpa, por tú no haber venido. Uno dice, pero qué groseritas. Y todo el tiempo vamos a encontrar a Marta en un temperamento de ese calibre. Porque cuando nosotros no hemos sido libres, ese es nuestro temperamento de culpabilidad, de reproches, de contiendas, de pelear por todo, de refugiarnos en cualquier vicio. El vicio de Marta eran los oficios y las preocupaciones. Y no es menos vicio, no es menos vicio porque hay personas que han perdido su hogar y su familia por eso. Y cuando pensamos en eso, ¿qué malo puede ser? Todo lo que se haga sin Dios puede llegar a no ser bueno. Y tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué ellas se enojaron tanto por la muerte de su hermano, por el dolor? Claro, había dolor, pero había consecuencias, porque la ley decía que una mujer no podía manejar recursos. Así que ellas tenían que contratar una albacea para que se quedara con el negocio de la familia y con su casa. Ellas no iban a poder cuidar, ellas que habían vivido como ricas. Lázaro vivía muy bien, la casa de Lázaro era la mejor casa de Betania, y no por eso era amigo de Jesús, era amigo de Jesús por la reunión desde la infancia, porque cuando Jesús paraba en esa casa, de hecho, los teólogos llaman a esa casa la casa favorita de Jesús. Y Dios espera que tu casa y la mía sea la casa favorita de Jesús. Todos soñamos con eso. Pero ellas, ¿qué esperaban? Nos toca que un hombre maneje nuestros recursos, o nos toca mendigar, o nos toca prostituirnos, porque era el único destino de la mujer. Así que el sufrimiento estaba bien aprobado, y la preocupación estaba bien aprobada en ese momento. Para este momento, Lázaro ya ha resucitado, y voy a un punto muy especial, a las cosas que argumentamos en nuestra vida. Es que yo soy bravo y peleo con mis hijos porque es que yo me pongo bravo por ciertas cosas. No, se pone bravo porque está amargado y tiene que encontrar la razón de su amargura. Usted va a probar en este texto bíblico que Marta sigue igual de preocupada, igual de afanada y molestándose la vida cuando su hermano ya resucitó. Y hay gente que dice, cuando pague mis deudas, se va a ir toda amargura. Cuando mi esposo cambie, se va a ir toda amargura. Cuando crezcan mis hijos. Pero mira que no es cierto. Marta, ¿cómo seguía? Voy a mostrarle cómo seguía. Y ya su hermano había resucitado. El texto dice que ella tenía una hermana y esa niña se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús a oírle. Entonces, imaginémonos la escena. Hay dos niñas en la casa. El texto no nos dice si antes de llegar Jesús, Marta y María estaban haciendo el oficio juntas. El texto nos habla de la entrada de Jesús a esa casa y de lo que pasó cuando Jesús entró. Cuando Jesús entró, las dos niñas como anfitrionas salieron, y digo jóvenes porque están solteras, y recuerde que las chicas en Israel se casaban bastante jóvenes y ellas tenían la dote para hacerlo. Recuerda a María que en esta misma reunión, en ese mismo día, en la casa de otra persona, va a gastar toda su herencia en Jesús. Así que simplemente sabemos quiénes son estas dos chicas. Ellas dos abren la puerta, reciben a Jesús, que no anda solo, no es esa visita que tú quieres invitar a almorzar, porque va con más de 20 personas. La Biblia nos dice que es Jesús y los 12 discípulos, ya son 13, es María su mamá, es la mamá de Santiago el menor y Juana, la esposa del intendente Chuza, y las otras dos Marías, María Magdalena y Susana, que son las 5 mujeres que siempre están, y los que se hayan colado. Así que él llega con 20 personas de visita. No es la visita que tú quieres recibir cuando tienes almuerzo un poquito preparado, ¿cierto? Entonces entendemos por qué María cambia de cara y dice, qué alegría ver a Jesús, pero ahora los oficios se multiplicaron. Ahora tenía sus propios oficios que tenía que hacer toda mujer diariamente, más lo que ella apoyara a Lázaro en la empresa que tenían. La teología cree que ellos tenían una empresa de vender hierbitas, cree que ellos distribuían, además era de las empresas porque todos los israelitas lo hacen con hierbas, así que era una gran empresa que producía gran dinero. Y llega Jesús y María sale corriendo con él y se sienta. Lo insólito del texto y lo que nos muestra la familiaridad de Jesús con estas mujeres es que a María nadie le dijo, ¿y usted por qué se va para la sala y se sienta? Y se sentó.
cual discípula, como una más de los 12, como una más de las mujeres que iban con él, y Marta siguió como loca haciendo oficios y corriendo de aquí para allá. Y por supuesto, el texto nos va a decir cuál fue su reacción, porque su hermana se fue y se acostó a los pies del Señor, léalo conmigo, y dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres, verso 40, y acercándose le dijo al Señor, o sea, ella empezó a hacer el almuerzo, siguió barriendo la casa, siguió corre y corre como loca de aquí para allá, y cada que pasaba por la sala veía a su hermana acostada a los pies de Jesús. Y no es tan agradable para nadie que alguien esté haciendo oficio y alguien esté durmiendo. Todas las esposas dijeron, eso no es bonito, eso nunca ha sido agradable. Los hermanos no dirían, eso no es agradable, los hermanos harían lo que hizo Marta. Entonces de repente toma valor y toma fuerzas y se va para donde está Jesús. Y ahora ya la culpable no es su hermana, ahora el culpable es Jesús. Y entonces, en palabras coloquiales le dice, no te das cuidado. La traducción literal sería, no te importa que yo estoy haciendo una cantidad de oficio y esta mi hermana, ya en un tono más inadecuado, está ahí. Y entonces, ¿qué espera que suceda? Que Jesús regañe a María, le diga, niña, vaya usted y sirva para algo. Eso era lo que Marta esperaba. Pero contrario, para aumentar su frustración, Jesús sin regañarla le dice que la que está equivocada es ella. Y aquí es donde tenemos un choque de temperamentos de lo que vamos a hablar en este día. Ya el culpable era Jesús, ¿cierto? A ti no te importa. Entonces ya el enemigo le había dicho, pero a Jesús no le importa que usted esté sufriendo, pero a Jesús no le importa que usted esté llorando. Y creo que es uno de los argumentos de Satanás que usa más en todos los tiempos, que no le importamos al Señor. Pero lo que quiero detenerme en este día y compartir contigo seriamente es que cuando no tenemos libertad, cuando no hemos visto la verdadera libertad, tal vez alguien pensaría, es que está brava con María, es que está brava con Jesús, es que está preocupada por la comida. No, las personas que están amargadas y que tienen problemas en su temperamento, no es su hermana, no es su autoridad espiritual, no es lo que estén realizando, es una molestia consigo mismo. Y hasta que no se arregla esa molestia consigo mismo, no hay libertad. La razón por la que tú dices, hay personas que no quieren ser felices, hay personas que no saben ser felices, es porque Jesús le dijo a ella, verso 41, Jesús le dijo, Marta, Marta, y cuando se usaba el segundo nombre, nosotros vemos a Jesús llamando a su mamá siempre mujer, y como que nuestro idioma hoy sería como despectivo, pero todo lo contrario, es un como querida mamita sería la traducción más exacta. Pues acá cuando llama a Marta como Martica, de verdad, Martica, ¿no te das cuenta cómo estás? Y entonces, traducción de Reina Valera dice, estás afanada y turbada. En PDT dice, frustrada y abrumada. En el lenguaje actual dice, estás inquieta y preocupada. Y en la lengua de una Biblia que se llama la Biblia Ampliada para Todos, que te he contado que es la traducción en español de la King James, dice, estás preocupada y distraída. De hecho, entiendo, siempre he creído que esa Biblia tiene una traducción especial, habla de distracción. Y esa distracción de la que habla la Biblia es el mal de este siglo. Esa distracción de la que habla el lenguaje ampliado es la ansiedad y el estrés, que realmente son el mal de este siglo. En este momento la pandemia mundial es de ansiedad. De hecho, cuando Jesús le dijo, estás turbada, fue básicamente lo que le dijo, tú no puedes pensar claro. En este momento me estás culpando a mí y me estás diciendo que a mí no me importa que estés haciendo oficio. Pero fíjate, y al final haremos una pequeña reflexión sobre el corazón de las personas que tienen ese choque de pensamientos. Pero cuando pensamos en esto, Jesús le dice, Marta, te complicas la vida con cosas que no deberían ser problema. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios discutiendo porque las medias se perdieron, porque el niño no se vistió rápido, porque pasó algo en la casa? ¿Cómo pudiésemos perder el gozo y la libertad que no tienen cientos de miles de personas en el mundo entero?
Porque en Colombia podemos ir a la iglesia, pero hay naciones en este momento que matan a las personas que van a la iglesia, que queman las iglesias, que pasan cosas que en los próximos días serán normales y serán comunes, porque las leyes que se están haciendo ahora por decreto implican este tipo de cosas. Pero el Señor le dice a ella, cualquier cosita a ti te va a desanimar, cualquier cosita te va a entristecer porque tú ya estás. Y la palabra turbado significa cansado en su corazón. Y cuando una persona está cansada en su corazón, no necesita sino que el marido respire para contestarle mal, sino que los hijos se muevan para contestarle mal. Y sí, hay muchas batallas que turban el corazón. Y hay muchas circunstancias. El domingo pasado hablamos de la salida, y la salida es la oración. Filipenses dice, no se preocupe, todo lo llévelo en oración. No pierda el tiempo preocupándose. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a ella? Afanada y turbada por muchas cosas. Muchas cosas hoy, la situación económica, muchas cosas hoy, si hay trabajo o no hay trabajo, muchas cosas hoy, las luchas con los hijos, muchas cosas hoy, las cosas con los hogares. Si hay una generación de problemas, esta sería la generación, donde las personas se están preguntando si realmente habrá salida a su problema. Pero el problema de Marta no era un problema que estuviera fuera de ella, no era un problema que estuviera en su hermana María. De hecho, el ejemplo de verdadera libertad acá es María. No era un problema que estuviera en Jesús. Jesús no tiene ningún problema. Era un problema que estaba dentro de su corazón. Y cuando hay un choque de temperamentos, y aquí la psicología nos ha dicho que existen varias clases de temperamentos, creo que los conoces sus nombres, pero el choque de temperamentos consiste en esa lucha interior de pelear consigo mismo, donde el mayor enemigo es sí mismo, porque se prefiere echar la culpa al que está fuera de la amargura, echar la culpa al que está fuera del dolor, echar la culpa al que está fuera de la frustración. Y Jesús le dice, no, Marta, el problema no soy yo, si me importa, si te amo muchísimo, tanto que estoy pasando por lo que estoy pasando y te estoy atendiendo. Porque voy a contarle en unos momentos por qué estaba pasando Jesús en ese momento. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Jesús escribió en innumerables oportunidades acerca del afán y la ansiedad, en muchos momentos. Y quizás si voy a pedirte que te pongas la mano sobre la cabeza, tal vez tengas que decirle, aquíétate a ti mismo, porque tal vez todos tengamos que decirlo, ¿cierto? Yo voy a decirlo de otra manera, quédese quieto a sí mismo, porque quizás el que más te alega, el que más te pelea, el que más lucha contigo, eres tú mismo. Y cuando dejamos transportar esos pensamientos a tu mente, entonces viene algo que se llama el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad terminan en una cosa que se llama frustración. Porque cuando las personas se afanan y se preocupan y no llegan a lo que están buscando, se frustran. Se frustran. ¿Qué estaba buscando ella? ¿Y qué esperaba que pasara? Cuando le dijo Jesús, ¿no te importa que ella no me ayude a hacer el oficio? Esperaba que Jesús se parara y le dijera a María, bueno, vaya a ver para la cocina y colabore. Pero Jesús le dijo, no puedo quitarle a ella lo que ella ha escogido, porque ella ha escogido lo que verdaderamente es importante. Y quisiera que mediten esa palabra en esta hora, que es verdaderamente importante. Y no sé si a Marta la frustró más la sorpresa insospechada de semejante respuesta. No es María la que está equivocada, la que estás equivocada eres tú. Y gracias a Dios salió de la boca de alguien que no regaña, sino exhorta. Y Jesús le dijo, Martica, la del problema eres tú. Estás turbada, estás afanada por muchas cosas. La traducción ampliada de la King James dice, una cosita es necesaria. ¿Quién te dijo a ti que tenías que hacer banquete? ¿Nos hubieses dado
agua, panela con pan y todos estábamos felices y tú también. ¿Para qué te amargaste? ¿Quién te pidió que te amargaras? Bueno, si usted conoce las leyes de la hospitalidad del siglo primero, entendemos que era diferente. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor enseñarnos en este día? El texto dice, quiero detenerme en esto, verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Y Dios quiere personas absortas en su presencia. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre, dijo el salmista. Y lo que Dios quiere es nuestra actitud. Y uno dice, pero llega Jesús a mi casa y no lo invito a comer. Y llega Jesús a mi casa. Entonces yo quiero decirte unas 3 cositas acerca de las lecciones que hoy podemos tomar de lo que es verdadera libertad y de lo que nos puede quitar libertad. Una de las cosas que tenemos que evaluar, muy evaluado cada día de nuestra vida, es nuestro temperamento. Si tenemos choques de temperamento, ¿cierto? Yo lo voy a decir de una manera muy coloquial, muy displicente, pero es como se me ocurre en esta cosa. La mayoría de personas dice, me sacó la piedra, ¿cierto? Es que me sacaron la piedra. Yo siempre le digo a la gente, se la sacaron porque la tiene adentro. De hecho, a mi papi le extrajeron la vesícula porque tenía cálculos y le entregaron las piedras y yo le dije, ay, bueno, por fin vamos a tener un papi diferente, le sacaron la piedra. Y parecía muy displicente y se enojó, pero en verdad yo esperaba que eso pasara, porque físicamente le sacaron la piedra. Y es necesario que cosas sucedan físicamente y necesitamos que pase, pero necesitamos que usted explore su temperamento. Tiene que explorar si está amargado, tiene que explorar si está frustrado, tiene que explorar si está buscando a Marta culpable o a Jesús culpable. Si Jesús ya te convenció de que te ama, tú no vas a vivir en frustración. Pero si el enemigo te está diciendo, no le importas a nadie, ¿qué fue lo que dijo Marta? ¿No te importa Jesús? Lo que le dijo fue, Jesús, ¿no te importo? ¿Cuántas personas sienten que no le importan a Jesús? ¿Cuántas personas ya fueron convencidas por el enemigo que no le importan a nadie, que no le importan a sus hijos, que no le importan a su cónyuge? Y necesitamos que eso comience a cambiar. Entonces déjeme decirle, cuando estamos ajetreados, nos estamos complicando la vida innecesariamente. Cuando el doctor te dice, así se caiga la casa, usted no levante ni una libra de arroz y no la barra, puede que usted vea la casa un poquito desordenada, pero usted se mantendrá sano. Y cientos de personas, creo que la mayoría de los que llevan más de 20 años aquí, conocieron a una personita. Hace más de 20 años una señora entró por la puerta, torcidita ella, estaba torcidito todo su cuerpo. Su esposo estaba maravillado de que ella torcidita podía caminar y torcidita podía medio hablar. Yo creía que estaba muy mal, pero su esposo me decía que habían pasado más de 14 cirugías y que había mejorado muchísimo. Y yo con fe le dije, ay, qué bendición que han mejorado tanto. Le dije, ¿qué le pasó? Obvio yo podía ver que era un accidente cardiovascular. Le dije, una ACV, ¿cierto? Y me dijo, sí señora. Le dije, ¿y cómo fue? Su merced se dio cuenta, dijo, tenía una fábrica de sudaderas en un municipio, en el municipio de La Panela. Se me escapa ahora el nombre. Yo he ido hasta allá a traer panela. Es un municipio de Santander, ¿recuerdas? Santana, donde hacen la mejor panela de este sector, ¿cierto? Y ella era de allá y hacía sudaderas para los colegios. Una señora no le pagó una sudadera, se fueron a Boca y mientras gritaban, a ella le dio el accidente. Le dije yo, ¿cuánto le debían? 50,000 pesos. ¿Cuánto han costado las cirugías? ¿Cuánto dinero han gastado en todo lo que han tenido que hacer para que ella se pueda siquiera mover? ¿Cuántos son 14 cirugías? ¿Cuánto es el tiempo que no volverá a tener? No puede tomar agüita sola porque la carita está torcida. No puede llevarse el agua ella misma a la boca porque su manito está torcida. Camina con un pie, sabes que la ACV es en una de las partes, a veces izquierda, a veces derecha, es decir que la mitad del cuerpo está dormido. Amados, por esto,
porque nos complicamos la vida con cosas que no debemos complicarnos la vida. Y es lo primero que quiero decirte. Y también tenemos que encontrar el equilibrio entre las cosas que tenemos que hacer nosotros y entre las cosas que tienen que hacer otras personas. Tienes que encontrar el equilibrio. Si tú todavía eres soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, y hay hijos grandes en la casa, algo no está en equilibrio en esa casa. Algo no está en equilibrio. Yo oro y bendigo a las madres que dicen, bueno, mientras mis hijos estén en casa, que disfruten y que yo voy a hacer todo por ellos. Pero llegamos a un momento en que tú ya no eres 0 kilómetros. La mayoría de los que estamos aquí ya vamos a medio kilometraje. No puedes ir con tu bulto de harina y que tu hijo no te lo reciba. No puedes llegar ni siquiera ya con una roba de papa y que tu esposo no lo cargue. Necesitamos entender que si no encontramos el equilibrio, vamos a terminar como Marta, frustrados, amargados, desesperados, culpando a Jesús o culpando a las personas que están en nuestra casa. Y eso es falta de libertad, porque nadie que esté frustrado y amargado se va a sentir libre nunca. Nadie. La libertad parte de no estar frustrado, de no estar amargado, y necesitamos generosidad. Pero también, y son las palabras de Jesús, Jesús le dijo, verso 42, solo una cosa es necesaria. Y necesitamos priorizar la vida espiritual. Necesitamos vivir bajo el efecto del hoy. Hoy hace 8 días te contaba, el sábado anterior mi hermana estaba enferma, la cuidó una persona por mí, porque el pastor acababa de llegar y yo tenía que cuidarlo a él. Entonces, yo tuve toda mi intención de ir, agradecerle a esa persona y darle un abrazo y darle unas flores y decirle, le agradezco tanto que usted haya, no sabes lo que es cuidar al hermano. Solamente los que hemos estado en el mismo vientre sabemos el amor que un hermano se siente. Porque nosotros nos amamos porque nos une nuestra madre. Solo nosotros estuvimos juntos en el vientre de la mamá, nadie más. Nosotros por un hermano haríamos lo que fuera. Pero cuando le dije a Sandra, voy a ir el lunes la señora ya no estaba viva. Falleció el mismo domingo por la noche, también de un accidente cardiovascular que llegó a un infarto fulminante y murió. Y yo le decía, de verdad que tenemos que vivir el hoy, porque si yo salgo corriendo tal vez puedo decirle gracias, pero como esperé hasta el lunes ya no estaba. Y si tú no vives en el efecto del hoy, si tú no vives en el hoy, canta Samuel Hernández, por si no hay mañana, voy a abrazar a mi abuelita, y por si no hay mañana voy a saludar a mi primo, y por si no hay mañana le voy a llevar las chanclas a mi papá, y por si no hay mañana, pero priorice su vida espiritual. Cuando Jesús dijo una sola cosa es necesaria, se refería a sentarse a los pies de Jesús. Y tal vez por el colegio, por la universidad, por el trabajo, hace días que usted no se sienta a los pies de Jesús. Y no hay nada más maravilloso. El pastor Guille Ávila solía sentarse en las piernas de Jesús. Ojalá usted tenga esa experiencia en esta vida. Pero dice que cuando no podía más con tanto trabajo, se sentaba y Jesús venía y lo sentaba en sus piernas. Maravillosa experiencia. Mientras tanto usted siéntese a los pies de Jesús y priorice la oración, priorice la lectura de la palabra de Dios. Priorice en su vida tomar un tiempo con su familia devocional. Priorícelo de verdad. Que usted diga, al menos vamos a orar por los alimentos juntos. Porque hasta que no vemos la prioridad de Dios en nuestra vida, no podemos pensar en las diferentes cosas. Tal vez usted llega a la casa de su padre y su madre con la conciencia de que siempre van a estar allí, pero déjeme decirle que no siempre van a estar allí. Y será muy difícil, y pregúntenle a todos los que están aquí que hoy no tienen papá y no tienen mamá, lo difícil que es llegar a esa casa y que ellos no están. Entonces cuando Dios dice priorice el amor, es que usted los aproveche mientras están vivos. Mientras están vivos, no llegue a esa casa con las manos vacías. Mientras están vivos, salúdelos. Mientras estén vivos, llámelos. Y hay cosas que usted tiene que priorizar porque usted no sabe si habrá mañana. Usted no sabe. Necesita priorizar. Y sobre todo, déle a Jesús el lugar en la vida que le corresponde. ¿Qué fue lo que hizo María, que no es nuestro personaje central hoy? Apenas llegó
Tal vez estaba como Marta, corra y corra con los oficios, arregle la casa, limpie la casa, pero apenas llegó Jesús, se acabaron los oficios. Una vez fui a hacer un ayuno de 40 días a Bogotá y fueron 3 hermanas conmigo. Y nos quedamos en la casa de las mujeres virtuosas. Eran 2 sobrinas mías que para ese momento tenían 19 años y ya estaban casadas. Y a las 5 de la tarde, cuando nosotros nos disponíamos a irnos para culto, porque estábamos realizando un ayuno de 40 días, y no lo hicimos encerradas en la iglesia, sino entrando y saliendo, entonces íbamos al devocional de la madrugada, al ayuno en la mañana y al culto en la noche, y al culto de la tarde. Y íbamos a la casa un momento que era unas pocas cuadras de la iglesia. Y a las 5 de la tarde estaban mis 2 sobrinas, hermosos, salón de belleza, en el 543. Las personas que me acompañaron no lo podían creer. Y me decían, ¿quién les enseñó eso? Que el esposo ya va a llegar a casa. Y ellas estaban con la comida, con la casa, y ellas impecables, y me decía, todos los días, una de las hermanas me preguntaba, ¿para dónde van? Y ellas se van a ir para una fiesta, tienen una invitación a comer, ¿por qué se arreglaron tanto? Y yo, solo porque el esposo ya va a llegar. Y ellas priorizan a su esposo. Y espero que no solo de las recién casadas de 19 y 20 años, pero usted prioriza a su esposo. Usted es la señora que mi esposo ya va a llegar, solucionemos, arreglémonos, hagamos la cena, porque eso es priorizar. Y si priorizas a Jesús, tú dices, tengo que orar, tengo el privilegio de orar, tengo que leer la palabra, tengo que diariamente pasar tiempo con Jesús. Y cuando priorizas a Jesús, tú exhibes la verdadera libertad. Tú exhibes la verdadera libertad. La verdadera libertad con la que el Hijo dice libre. Que tú tienes a alguien de visita en tu casa, el que está de visita en tu casa sabe que en tu casa hay devocional. Y él dice, yo no sé, pero en la casa de mi tío todo el mundo se para a las 5 de la mañana a orar. Lo más tarde que la gente, en la casa de mi tío todo el mundo ora por los alimentos. Y cuando somos visita también, te lo decía y te lo repito porque se aterraban los doctores, las enfermeras y todos de los horarios de oración de mi esposo. Y a veces en esa hora tenían que entrar a chuzarle, tenían que entrar a aplicarle algo. Y en la mañana, una mañana, que fue bastante jocoso cuando mi esposo me llamó y me contó, estaba orando boca abajo en el piso. Pues imagínense en el susto de la enfermera que creyó que se había caído de la cama. Y ella, don Luis, ¿pero qué le pasó, don Luis? Y estaba llorando. Pues peor, él pensó la señora que algo malo le había pasado. Y no se preocupe, es que estoy hablando acá con papá. Y entonces ella le contó a todas y todas entraban, ¿está hablando con Dios? Sí. Y como tiene varios horarios en el día de hablar con Dios, ya todos dijeron, no, entonces inclusive tenía un medicamento y le dije, lo vamos a correr media horita porque aquí como usted a esa hora está ocupado, pero no podemos priorizar otra cosa. Y podemos estar en el hospital y podemos estar en la casa. Si usted llega y le dice a la persona, usted está de visita en la casa de su ser querido y le dice, niños, vamos a ver por los alimentos. Sus sobrinos, sus primos, sus familiares van a decir, ella prioriza a Jesús, él prioriza a Jesús. Y si usted le va a decir, niños, vamos a leer la Biblia. Oh, perdóneme, es que esta es la hora en que yo leo la Biblia. No, usted no va a pasar por religioso ni por fanático. Usted va a pasar por persona que prioriza a Jesús. Las personas van a empezar a ver que para usted Jesús es importante. Y necesitamos, y quiero cerrar con esta reflexión que quizás sea la que más toca mi corazón. Dice, pero solo una cosa es necesaria, la buena parte. Y si usted encierra esa palabra, la buena parte es Jesús. Esa es nuestra buena parte. Y dice, nunca le será quitada. Nunca le será quitada. ¿Qué esperaba Marta? Que el Señor quitara a María de ahí y le dijera, no se acueste a mis pies, vaya, póngase a hacer oficio. Pero la buena parte que es Jesús, nunca nos será quitada. Ahora déjeme cerrar de esta manera. Los que escogimos la mejor parte, nunca nos será quitada. Pero también tenemos que priorizar a Jesús en que así como Jesús nos entiende, nosotros tenemos que pedir el discernimiento para entender las cosas de Jesús. Déjenme contarle por qué es tan especial lo que hizo María de acostarse a los pies de Jesús. Porque a sus pies debemos permanecer nosotros. Pero María era la única
En toda esa reunión estaban los 12 discípulos, estaban las mujeres que llevaban 3 años y medio como discípulas de Jesús. María era una discípula intermitente. Cuando Jesús venía a Betania, no era la discípula del diario vivir como lo era Susana o como lo era María Magdalena y las otras 3 mujeres. Sin embargo, cuando llegó Jesús, ella dijo, ¿y si es la última vez que lo veo? Déjeme decirle que fue la última vez que lo vi. Era la última semana de vida de Jesús. Y ella estaba viviendo como si fuera el último día. Jesús no esperaba una comida grandiosa. Jesús no esperaba que le dieran almuerzo. Jesús no estaba esperando un banquete. Jesús solamente estaba esperando comprensión. La cruz estaba por delante. Solo él sabía lo que en una semana le iba a pasar, cómo la crucifixión ya estaba cerca. Y esta niña fue la única entre todos los presentes que discernió que solamente necesitaba aprender de Jesús. En esa misma semana, Jesús fue crucificado. Fue la última vez que lo vio en persona y ella aprovechó hasta el último momento de Jesús físico, de Jesús en persona. Nosotros a veces no entendemos la amabilidad. A veces nos falta discernimiento para exactamente eso, discernir qué es lo que necesita la otra persona. No sabemos cómo tratar a la otra persona y por eso no sabemos cómo tratar a Jesús. Por eso a veces nos debatimos entre a mí la razón no es legalista por la que no me gusta leer la Biblia en el celular. Y una de las razones es la distracción. Cuando entendí en este texto el gran problema de la distracción, porque la palabra que utiliza el escritor de la Biblia ampliada es: Marta, estás muy distraída, y mientras estés distraída, lo más importante te será quitado. Lo más importante te será quitado, porque no te darás cuenta. Cuando estás leyendo la Biblia en tu celular, llega el mensaje, llega otra cosa y te vas. No hay una sola persona que después de hacer así, no siga siendo así. Ni una sola. Nadie en el planeta, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. A pesar, ahora tiene un nombre, acaba la semana pasada Oxford de darle un nombre a ese flagelo. Ya tiene un nombre como el trastorno de hiperactividad, ya tiene nombre, ya se llama trastorno de Breaker. ¿Alguien sabe? ¿Brutner? ¿Breaker? ¿Alguien sabe? Es por ese lado. Pero la semana pasada Oxford se unió con otras de las universidades más prominentes y ya se le dio un nombre. Sí, que es una cosa que produce que el cerebro se atrofie. Y cada vez que se corre el dedito así, lo que hace el cerebro es retroceder neuronalmente y poner, la palabra es más grosera, yo voy a decir basura, y poner basura en el cerebro, cambiar las neuronas por basura. Lo sabíamos. Vamos a comprar celulares que la caja dice nocivo, perjudicial para la salud, como el alcohol y los cigarrillos, e igual le vamos a comprar, porque no estamos priorizando la buena parte, porque nos falta el discernimiento de saber qué necesitamos y qué necesitan las personas. Así que quiero cerrar con esto mientras te lo digo. La libertad tiene que afectar todo mi ser. La libertad tiene que afectar la integralidad de mi vida. Yo tengo que ser buena esposa, tengo que ser buena hermana, tengo que ser buena madre, tengo que ser buena amiga, pero tengo que ser buena hija de Dios. Y la integralidad me permite, y no tenemos que decir, es que ahora hay menos tiempo en la vida. No, la integralidad me va a permitir que no termine solo, amargado y frustrado en la vida. Para Marta, si su temperamento no cambiaba, era terminar su vida sin casarse. María lo hizo por decisión, porque recuerda que hizo con su dote, compró un perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Marta todavía tenía su dote y podía casarse y podía tener un hogar y podía tener una familia, pero ella decidió amargarse y no tener en cuenta las promesas de Dios. ¿Recuerda cuál fue la promesa de Dios para Marta en su encuentro en la casa de la resurrección de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dios le había dicho a Marta, verás la gloria de Dios. Pero la amargura y la frustración y su pensar en sí misma y no pensar en nadie más, le iba a quitar
el ver la gloria de Dios. Así que hoy vine a decirte, verdadera libertad corta frustración, verdadera libertad corta amargura. Si estás frustrado, distraído, con muchas ocupaciones, muchos problemas, muchas dificultades, que ahora todo es un choque de temperamentos, peleando con tu esposo, peleando con tus hijos, discutiendo con tus hermanos, porque todo es choque de temperamentos, hoy vamos a decirle, Señor, verdadera libertad, se irá la frustración. Se te ve en la carita y nosotras que estamos tan acostumbradas a no vernos feitas, se verá en la carita, se verá en las arrugas de la cara, se verá en el demudar del rostro, pero sobre todo se verá en la pérdida de los seres queridos, que dirán, no, no me mandes a la casa de mi tía que huye, ella es una amargada, ella siempre está brava, ella vive enojada, con mi abuelita no me dejes. ¿No te parece horrible? Así que si quieres que no sea así, no quieres terminar tu vida solito, triste, amargado y frustrado, vamos a pedirle a Dios hoy luchar contra nuestros temperamentos y no choquear con nuestro temperamento. ¿Le parece, iglesia? Así que coloquémonos de pie y pidámosle a Dios. No vamos a choquear con nuestro temperamento. Y si a alguien acá no le han sacado la piedra, no estoy deseando que le saquen su vesícula. Solo quiero que cambie de temperamento, amén. Así que levante sus manos y vamos a estar a los pies del Señor, amén. Levante sus manos y dígale, Señor, saca tú la piedra, saca tú la piedra, saca tú la piedra. Y vamos a hacer lo que hizo María, amén. Lo que hizo María fue ponerse a los pies del Señor, a los pies de nuestro Dios. Y vamos a decirlo con alegría y con amor. Si hay alguien aquí que hoy viene con ese choque de temperamentos, peleando con su cónyuge, con sus hijos, peleando con su economía, peleando con Jesús, que no te importa, Jesús, que tengo deudas, que no te importa, Jesús, que estoy enfermo, que no te importa, Jesús, que estoy sin trabajo. Hoy es el día para decirlo de corazón, amén. Hoy es el día para decirlo con todas nuestras fuerzas. Como María, vamos a los pies del Señor, donde hay solución a todos nuestros problemas, amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad, sobre nadie me puedes señalar. Me rescataste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Siento que sí, no hay un lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Propongámonos en este día, iglesia, volver a los pies de Jesús, como María, acostarnos allí y allí soltar la frustración, allí soltar el dolor, allí soltar la preocupación. Propongámonos en esta hora decirle, Señor Jesús, yo no quiero permanecer fuera de tus pies. En tus pies se va la preocupación. ¿Tienes preocupaciones económicas? Hoy suéltalas a los pies del Señor. ¿Tienes preocupaciones de salud? Hoy suéltalas a los pies del Señor. Tus preocupaciones son de frustración, que mira los años que tengo y no he logrado esto. Tus preocupaciones son como madre, como esposa, mira el carácter de mis hijos, mira cómo estoy trabajando con ellos.
Hoy solo quiero pedirte, prioriza a Jesús. Priorízalo, priorízalo. Haz oraciones pequeñas, haz un devocional sencillo, aunque sea lee un versículo de la palabra, ora 2 minutos. Ora por los alimentos, haz un hábito, orar por los alimentos, ora, así sea por las 11 en tu trabajo, así sea el segundo que dice, Señor, gracias, de verdad estaba haciendo frío y este tinto está delicioso. Comienza a crear ese hábito de oración, de volver a los pies de Jesús, para comenzar a trabajar, para comenzar a hacer tu desayuno, tu almuerzo, hermana. Ora allí en tu lugar de trabajo, hermano, ora, Señor, dame la licencia de regresar a casa. Uno sabe que sale, pero no sabe si regresa, Señor. Hoy este trabajo va a salir bien. Hoy este estudio va a salir bien. Ahora, aún en el colegio, la universidad, los niños han tenido peligros. Y tú puedes orar y tú puedes decirle, Señor, voy aún al dormir. Porque David no solamente oró por bien dormir, oró también por despertar. Dijo, voy a dormir confiado, pero voy a despertar descansado. Asimismo dormiré y despertaré, porque solo Dios nos hace descansar confiados. Así que en los pies del Señor, Dios Todopoderoso, coloca tu frustración. Hay algo que esperabas para tu hogar que no se ha dado. Hay algo que esperabas para tus hijos que no se ha dado. Hay algo que esperabas en tu economía. Hoy colocamos esa frustración en las manos del Señor. Y todos juntos, Señor, nuestro temperamento, Señor. Dios mío, todos batallamos con el temperamento, Señor. Todos contestamos mal, todos hablamos feíto, todos subimos el tono de la voz, todos nos salimos a veces de cuenta si le hablamos mal a los hijos, le hablamos mal al cónyuge, le hablamos mal a los padres, le hablamos feíto hasta el señor de la tienda que ni nos conoce, hasta el señor del almacén que nunca hemos visto. Señor, nuestro temperamento nos ha quitado gozo, nuestro temperamento nos ha quitado paz, nuestro temperamento nos ha quitado negocios, amigos, bendiciones. Por nuestro temperamento no hemos tenido discernimiento de lo que necesita nuestro esposo, de lo que necesitan nuestros hijos, de lo que necesitan nuestros padres, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a hacer de ti nuestra prioridad, Señor. Dios mío, menos tiempo en el celular y más tiempo en la palabra, Señor. Dios mío, menos tiempo charlando, tomando tinto en la visita y más tiempo en oración, menos tiempo en las series de televisión o de Netflix y más tiempo contigo, Señor, menos tiempo en cualquier cosa que nos separe de ti y más tiempo contigo, Señor. Yo te lo pido hoy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, porque solo una es la buena parte, la que nunca nos será quitada. La buena parte se llama Jesús de Nazaret. La buena parte se llama Jesús de Nazaret, la que nunca nos será quitada. Y me despido de la audiencia que nos acompaña diciendo, la buena parte nunca nos será quitada. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.